Buenos días. Gracias por vuestra participación en el seminario online de Introducción a Fotoiniciadores. Para mejorar la comunicación, los micrófonos estarán desactivados durante la sesión, por lo cual, para poder hacer consultas o si queréis hacer alguna pregunta, disponéis del chat que tenéis en el panel en la parte inferior. Las preguntas las podéis ir escribiendo durante toda la sesión, pero serán contestadas al final con el mismo orden en que la hemos recibido. Os dejo con mi compañero Joan Rius, quien os realizará el seminario. Él es el Product Manager de Cadient. Espero que sea de vuestro agrado. Hola, buenos días. Gracias María por presentarme. Como he comentado, mi nombre es Joan Rius, soy químico y vamos a hablar un poquito de fotoiniciadores. El objetivo de la sesión es saber qué es un fotoiniciador, cómo actúan, saber qué diferentes tipos de fotoiniciadores tenemos, también qué especialidades de fotoiniciadores tiene Chitec, que es la representada que tenemos, las aplicaciones más comunes de fotoiniciadores y luego atenderemos las preguntas que tengamos. En primer lugar, ¿qué es un fotoiniciador? Un fotoiniciador es un producto químico que reacciona con la luz y principalmente nos vamos a centrar en los que absorben en ultravioleta y luz visible. Estos productos lo que hacen es reaccionar mediante la luz y producen básicamente o radicales libres o ácidos protónicos. También lo que hacen principalmente es en la reacción romperse y generar los radicales libres por la rotura de enlaces. Con estos radicales libres, ¿qué se hace? Iniciar reacciones radicalarias. Esta parte, que viene inducida por la radiación ultravioleta que nosotros emitimos, es lo que se llama el curado ultravioleta. Es decir, se emite una luz ultravioleta que genera estos radicales libres de los fotoiniciadores y se inicia la polimerización. ¿Esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, transformar una película líquida de un recubrimiento a una película sólida y dura en pocos segundos. Evidentemente, esto tiene unas grandes aplicaciones prácticas y el proceso en completo se llama curado ultravioleta. Claro, ya estamos viendo que hay muchísimas palabras técnicas y conceptos. Vamos a ello. En primer lugar, hay que tener conciencia, claro, que es un proceso de curado ultravioleta. Es decir, tenemos un sustrato, una materia que queremos recubrir y hay un proceso de aplicación del film, este recubrimiento líquido que va a ser expuesto a una fuente de luz. Con la emisión dentro de la fuente de luz va a haber esta reacción química y va a generar un film sólido, que será ya el recubrimiento completamente terminado. ¿Esto qué nos permite? Pues una acción rápida que ahorra energía y, sobre todo, y más con la normativa actual, que no libera VOC, compuestos orgánicos volátiles. Todo empieza con la luz, pero toda la luz, todo el espectro electromagnético, no. Nos vamos a centrar principalmente en ultravioleta y visible. La mayoría de fotoiniciadores comprenden la parte que estaría comprendida entre 200 nanómetros a luz visible, pues a 450 hasta 500 nanómetros de longitud de onda. Dentro de la ultravioleta tenemos varios parámetros. Tenemos lo que llamamos la ultravioleta C, estaríamos hablando de las longitudes de onda más pequeñas que tienen una penetración débil, pero trabajan bien con films delgados. Esto permite tratar grandes superficies, por ejemplo, de barniz, en poco tiempo. Luego tendríamos el ultravioleta B, que ya tiene más poder de penetración. Y aquí estamos pues con el equilibrio entre curado superficial y profundidad. Y luego tendríamos el ultravioleta A, con longitudes de onda mayores y a la vez mayor penetración. Y aquí podríamos conseguir un curado más profundo. Un curado más profundo que nos implica más grosor de film.
¿Cómo se genera esta luz ultravioleta? Esta luz ultravioleta se genera mediante lámparas de mercurio de media presión. Y en el mercado tenemos una variedad hay una variedad de bulbos de emisión. Por ejemplo, tenemos el bulbo H, principalmente con salida a 254 nanómetros, 313 y 366, y que son lámparas muy indicadas para recubrimientos transparentes. Tendríamos el bulbo D, este bulbo ya tenemos el mercurio dopado con otros metales y tendríamos un espectro de emisión entre 365 y 400 nanómetros. Y aquí ya empezamos a tener disponibilidad de tratamiento en sistemas pigmentarios. Y por último tendríamos el bulbo V, dopado también con metales y con una salida de 404 nanómetros y adecuado para sistemas blancos. ¿Qué va a formar? Una formulación de curado ultravioleta. En primer lugar, se van a necesitar fotoiniciadores. Estos fotoiniciadores son los que van a iniciar la polimerización en cuanto reciban la luz ultravioleta. Vamos a necesitar monómeros, que estamos hablando en este caso de moléculas de bajo peso molecular y que van a actuar como diluyentes. Además que van a permitir un adecuado ajuste de la viscosidad del formulado. También contendrá oligómeros, que ya estamos hablando de moléculas de peso molecular más elevado y que van además a proporcionar propiedades al material de curado. Y finalmente, pigmentos o aditivos. Con los pigmentos conseguiremos coloración y con los distintos aditivos se van a conseguir diferentes propiedades en el formulado. A ver si quiere girar la diapositiva. Bueno, clases de fotoiniciadores. Hay dos clases de fotoiniciadores, los que generan radicales libres y cationes. Los más utilizados actualmente son los que generan radicales libres. Dentro de los radicales libres tenemos dos mecanismos. Tenemos los mecanismos de Norris tipo 1 y los de Norris tipo 2. Los Norris de tipo 1 son los que llamamos mecanismos de fotoescisión. Es decir, es un proceso de escisión monomolecular en que tenemos una molécula, recibe la radiación ultravioleta y se parte en dos radicales libres. Estos dos radicales libres son los que van a iniciar el proceso de polimerización. ¿Qué ventaja nos aportan? Una gran velocidad de reacción, excelente rendimiento, pero a la vez es muy sensible al oxígeno, son difíciles para conseguir ciertos tipos de curado, por lo cual ya iremos viendo durante la presentación, pero sí que es importante tener en cuenta qué tipo de materiales de partida tenemos, qué objetivos tenemos para el recubrimiento, para determinar qué fotoiniciador va a ser el más adecuado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de fotoescisión, en este caso del Chebakure 173, en que vemos que tenemos dos partes que generan dos radicales libres. Cada uno va a iniciar su propio proceso de polimerización. Esto va a determinar los sustituyentes, el tipo de reacción, es decir, todos estos fotoiniciadores radicalarios tienen en común el grupo aril-cetona. Entonces, cuando tenemos una R que va a ser un grupo alquídico, vamos a tener los fotoiniciadores de tipo Norris 1. ¿Por qué? Porque van a ser más reactivos. Mientras que cuando el sustituyente va a ser un grupo aromático, la química cambia. El radical resultante son mucho más estables
Y esto significa que más que hablar de dos radicales libres que van a iniciar el proceso de polimerización, se habla de que habrá un proceso de fotosensibilización de estas moléculas. Estas a la vez van a precisar de ayuda para iniciar el proceso radicalario, porque al ser tan estables no van a ser capaces de iniciar el proceso de polimerización por sí solos, sino que van a requerir, en este caso, de aminas para que actúen de iniciador radicalario. La amina va a actuar de iniciador. Entonces estaríamos hablando, repito, de un tipo 1 en que tenemos dos radicales que ya actúan, inician el proceso directamente, mientras que en el de tipo 2 lo que tenemos es una fotosensibilización que activa una amina sinérgica y es esta la que va a iniciar el proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de fotoiniciadores de tipo 1. Y como vemos, siempre hay un grupo alquídico que puede romper del grupo carbonilo. Hay una evolución técnica a lo largo del tiempo de los distintos fotoiniciadores, siempre buscando longitudes de ondas que sean más provechosas y más interesantes para las aplicaciones prácticas. Como vemos, a medida que va avanzando el tiempo, se están buscando espectros más cercanos a visibles, es decir, con longitudes de onda más grandes. Empezaron Chitec con tres productos principalmente, BDK, 173 y 184. Los tres son para sistemas claros, sistemas sin pigmentación. El BDK, que fue el primero, era para sistemas claros y además causaba amarillamiento, cosa que no acostumbra a ser interesante. Con el 173 ya se consiguió una mayor resistencia al amarillamiento y con el 174 se mejoró aún más estos fenómenos. Fueron diseñados para recubrimientos transparentes y siempre por debajo de 280 nanómetros. Claro, ¿esto qué implica? Que hay que tener mucho cuidado en las formulaciones de añadir antioxidantes o HALs, dado que como son moléculas que su principal función es capturar, eliminar radicales libres de los recubrimientos, claro, van a bloquear, van a dificultar, incluso inhibir el proceso de curado ultravioleta. Por lo tanto, en caso de que en ese recubrimiento se requiera algún tipo de protección para luz ultravioleta, hay que vigilar mucho de que ese protector ultravioleta no esté activo por debajo de 280 nanómetros, porque de lo contrario va a inactivar el proceso de polimerización. Luego, posteriormente, aparecieron otros productos como el 107, ya que permite color, TPO. TPO fue un invento que permitió tratar de manera eficaz con radiación ultravioleta sistemas pigmentarios blancos y luego apareció el 169 para sistemas negros. Estos dos sistemas, tanto el blanco como el negro, son especiales porque el propio pigmento inhibe el proceso de polimerización. Es decir, en este caso no es que tengamos una molécula que captura el radical libre, pero sí que oscurece, evita que la luz alcance las partes más profundas del film. Por lo tanto, es importantísimo encontrar regiones de la luz que no sean absorbidas o su absorción no sea tan elevada. Por lo tanto, eso procuró el desarrollo de productos específicos como el Chebacure 169, que tiene algo de absorción en la franja entre 350 y 450 nanómetros, como podemos comprobar. Al haber esta franja, permite este curado, pero principalmente hay que ir a luz visible. Luego tendríamos los sistemas en blanco que también ocurre el mismo fenómeno. El propio pigmento tapa, protege las partes más profundas del sistema y evita la polimerización. Aquí la solución fueron los sistemas con la molécula de TPO.
TPO introdujo una novedad en los sistemas de tratamiento ultravioleta, que era el fotoblanqueo. ¿Qué es el fotoblanqueo? El fotoblanqueo es que partimos del TPO, que es esta molécula de aquí, y es de color amarillo. Por lo tanto, cuando recibe luz, es capaz de reaccionar, de romperse, porque tiene capacidad de absorción. Si vemos color, eso significa que es capaz de absorber y de reflejar parte del espectro. Y al partirse la molécula genera dos radicales libres y eso rompe el grupo cromóforo, es decir, pasa de un sistema amarillo a un sistema incoloro. ¿Qué permite esto? Pues que en films, en recubrimientos profundos, partimos de un recubrimiento amarillo que absorbe 385 y que a medida que va absorbiendo se va volviendo transparente, permitiendo que vaya la luz de ultravioleta profundizándose dentro del film. Por lo tanto, el TPO es un pigmento, un fotoiniciador fotoblanqueante y estos son los que nos permiten el curado más profundo de los films. Aquí tendríamos una tabla resumen con diferentes productos y aplicaciones y vemos que una de las principales son tanto tintas como barnices y lacas, tanto en sistemas pigmentarios como negros y transparentes. Los Norris tipo 2 ya hemos comentado de que requieren de una mina sinérgica, es decir, tenemos una combinación entre agente fotosensibilizante y amina sinérgica que al recibir la luz ultravioleta genera un radical libre que va a modificar la amina sinérgica. El fotosensibilizante en el fondo lo que hace es captar el protón de la amina y la deja como un radical libre. Este radical libre sí que va a ser capaz de iniciar el proceso de polimerización. Y eso nos aporta además una gran ventaja, y es que va a ser poco sensible al oxígeno. No olvidemos de que en el ambiente tenemos la presencia del oxígeno y el oxígeno es un radical libre ya de por sí. Por lo tanto, esto puede interferir en procesos de Norris tipo 1. Con Norris tipo 2, este proceso se ve más protegido del oxígeno, aunque como inconveniente tiene que puede amarillear más fácilmente. Es más lento, el proceso es más lento porque, como la lógica indica, hay un proceso de activación del agente fotosensibilizante, tiene que capturar el protón y finalmente es cuando deja el radical libre de la amina. Además, no hay una generación de dos radicales libres capaces cada uno de generar sus propias cadenas de polimerización, sino que en vez de dos tenemos uno. Por lo tanto, la velocidad va a ser ya de partida mucho menor. Esto, a pesar de todo, le da ventajas, por ejemplo, en films muy delgados, en los cuales el resultado va a ser igualmente rápido. Eso sí, repito, el principal inconveniente es que amarillea, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los sistemas transparentes. Estos son unos ejemplos de iniciadores de tipo 2 que, como podemos comprobar, vemos que en el otro lado del grupo aril cetónico tenemos un anillo aromático. Esto es lo que va a dar estabilidad, el fenómeno aromático, al radical final. Estas aminas se tienen que incorporar, van, digamos, aparte del fotoiniciador. Chitec en este caso tiene 3, tendríamos en el apartado de aminas de tipo aromático el Chebacure PD, el Chemacure MK y de tipo alifático el Chebacure 115. Esto van a depender principalmente de la función a la que estemos destinadas las resinas finales. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, que el Chebacure MK es rápido, además es un sinérgico amínico muy versátil,
pero amarillea, por lo tanto tiene la limitación en sistemas transparentes. Eso sí, por ejemplo, hay que vigilar que la generación de radicales libres a través de la mina, esta esté muy bien dosificada, porque también pueden ser iniciadores radicalarios, pero si están en exceso en el medio pueden actuar como terminadores radicalarios. Y luego tendríamos los de tipo alifático, que si bien permite una polimerización eficiente, es una mina de baja extractabilidad y de baja migración, cosa que le da aplicaciones interesantes en ciertos campos. Bueno. En los fotoiniciadores de tipo 2 ocurre un fenómeno parecido a los de tipo 1, es decir, van apareciendo productos en el mercado que cada vez intentan abarcar más longitud de onda y llegar a longitudes de onda más grandes. Entonces vemos, por ejemplo, el Chibakure MK ya que está entre 300 y 400, mientras que el Chibakure BP estaríamos alrededor de 250 nanómetros. Las aplicaciones, aquí tenemos un pequeño listado de productos con aplicaciones. El BP, que fue el primero que apareció, hoy en día es considerado un commodity y Chitec ya no lo comercializa. Sí que comercializa productos más específicos, specialties, que tienen aplicaciones concretas y como estamos viendo en recubrimientos muy concretos y tintas. Ventajas, diferencias entre tipo 1 y tipo 2. Pues en resumen, con el oxígeno es el principal caballo de Troya para el tipo 1, dado que son sensibles al oxígeno, mientras que el tipo 2 resiste mejor. Relativo al curado, hay que tener en cuenta que el tipo 1 va a dejar tacking, por lo que no es adecuado para el último curado, para el curado final de los recubrimientos. Cambios con los de tipo 2 y para aplicaciones con film delgado te deja un tacto correcto. Con sistemas pigmentarios se puede usar siempre y cuando busquemos la longitud de onda adecuada que no interfiera con el pigmento. El tipo 2 sí que te permite actuar con sistemas altamente pigmentarios y además obtienes una mejor eficiencia de curado. Y con sistemas transparentes, el tipo 1 es perfecto, es quizá el más indicado, mientras que el de tipo 2 hay que vigilar por el tema del amarillamiento, dado que fácilmente la mina termina con amarilleando. Pregunta, ¿hay algún fotoiniciador de tipo 2 que no cause amarillamiento? Sí, hay uno en concreto que es el Chebakure 200, que es una especialidad y este no amarillea ni siquiera en recubrimientos transparentes. Además está indicado para recubrimientos ultra finos, aunque el inconveniente, la limitación que tiene es que es más lento que otras especialidades como el Chebakure 300. Hemos visto ahora los fotoiniciadores que generan radicales libres y nos quedan los fotoiniciadores catiónicos. Los fotoiniciadores catiónicos no generan radicales libres como tal, lo que hacen es generar ácidos protónicos, que por ejemplo son los iniciadores de la polimerización de resinas epoxi, que tenemos un ejemplo. Con la luz lo que hacemos es romper la molécula y es esta la que será capaz de iniciar el proceso. Nos genera ionarilo, como podemos ver, y genera subproductos. Con el superácido, que es el superácido el que genera el proceso. Tenemos tres categorías de ácidos de fotoiniciadores catiónicos, los de tipo sulfonio, tipo ferricinio y tipo iodonio. Y además hay unos contraiones concretos que les dan las propiedades. Por lo tanto, tendremos mezclas con diferentes combinaciones, por ejemplo, tipo sulfonio
con el hexafluoruro de fósforo, que nos daría el Chibacuret 1190. Luego tendríamos el hexafluoruro de antimonio, que obtendríamos los Rgen, también junto con los de ferricinio. Es decir, ya vemos que combinando el tipo concreto de catión junto con el anión concreto, obtendríamos diferentes propiedades de productos. Ventajas de los fotonizadores catiónicos. Son resistentes a la inhibición por oxígeno y además, que es uno de los aspectos más interesantes, es que continúan actuando después de la emisión de luz. Es decir, con los procesos radicalarios, una vez se apaga la luz, termina la reacción. Ya no van a reaccionar más. Si el proceso de curado, por lo que sea, ha quedado incompleto, va a quedar un recubrimiento a medio curar. En cambio, los catiónicos no. Como hay este proceso de generación de un ácido, una vez transcurrido el proceso de emisión de luz, continúa existiendo el ácido. Entonces, este va a continuar actuando incluso en oscuridad. Esto que nos permite el optimizar procesos de producción en que hay una emisión y no hace falta esperar a que se cumpla todo el proceso de curado, sino que se emite la luz y se deja luego curar tranquilamente, curado en oscuridad, hasta el curado final, porque va a reaccionar hasta que se termine todo el proceso. Además, tiene otra ventaja, y es que, como no pierde volumen en el proceso de curado, le proporciona una excelente adhesión y tiene grandes aplicaciones en el recubrimiento de metal. Inconvenientes, desventajas: tenemos menos variedad de productos, dado que estamos limitados pues, por los cationes y los aniones que hemos visto, y además, como estamos hablando de un proceso ácido, no va a funcionar en entornos alcalinos, dado de que van a inactivar el ácido. Aquí tenemos un poco la comparativa entre radicales libres y cationes. Por ejemplo, en oligómeros tenemos viscosidades medias altas y distintas variedades de resinas. En monómeros, aquí estamos más limitados con los cationes. Uno de los más populares es el Celoxide 2021 para fotonizadores catiónicos, mientras que en los radicales libres tenemos más variedad. El intermedio reactivo es distinto, en unos radicales, el otro un fotoácido. Los radicales libres tienen un tiempo de vida muy corto, debido a su naturaleza química, mientras que el fotoácido tiene un largo recorrido en el tiempo y le permite este curado final. Si bien es más lento, le permite un curado porque a la práctica, en un proceso industrial, cuando hay esta emisión, el objeto que se ha recubierto no se va a usar de manera instantánea habitualmente, sino que hay unos procesos antes de que ese objeto es usado. Por lo tanto, este curado lento no es un inconveniente, sino que es una ventaja, porque da propiedades al recubrimiento y a la vez permite un curado lento sin tener que invertir más energía ni más tiempo. Entonces, en el curado, postcurado, con los sistemas de radicales libres pueden omitirse, dado de que una vez ha finalizado la luz ya no reaccionan más, mientras que el postcurado con los sistemas de fotoiniciadores catiónicos es muy importante, porque es realmente ahí cuando se va a producir mayoritariamente la reacción. Como podemos comprobar, la pérdida de volumen es significativamente distinta, por lo que con los fotoiniciadores catiónicos se conseguirá mejor adhesión. Con los radicales libres habrá una mayor dependencia, mayor sensibilidad al oxígeno, dado que el oxígeno puede interaccionar, entorpecer el proceso, y en cambio en los fotoiniciadores catiónicos va a tener un efecto nulo.
Eso sí, van a ser muy dependientes del tipo de mezcla y sobre todo con los fotoiniciadores catiónicos no pueden haber álcalis en ningún proceso. El olor, la famosa emisión, puede ser fuerte con los fotoiniciadores de radicales libres, mientras que con los ácidos no. Y estas diferencias son los que van a determinar finalmente sus aplicaciones. ¿Cómo se desencadena la polimerización? En primer lugar, hay esta generación de un radical libre o fotoácido. Y, evidentemente, esto tiene que ocurrir dentro de una matriz polimérica, con monómeros y oligómeros. Es decir, tendríamos un recubrimiento, por ejemplo, una tinta, que está encima de un sustrato y tiene los tres factores, es decir, fotoiniciadores, monómeros y oligómeros, en que el monómero, no lo olvidemos, actúa como diluyente y regulador de viscosidad. Cuando hay la emisión de ultravioleta, se empieza a trabajar el fotoiniciador, se genera los radicales libres y empieza el linkaje de los monómeros y los oligómeros. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un film reticulado con los oligómeros, los monómeros y el fotoiniciador que ya está obsoleto, gastado. Por ejemplo, en una resina alquídica tendríamos, por ejemplo, con un acrilato que hay el radical libre que interacciona con con el doble enlace de la olefina, uniéndose ahí y generando a la vez un radical libre que va a buscar otra olefina, que a la vez genera un radical libre y así en un proceso de propagación y entrecruzamiento. ¿Cuándo termina este proceso? Cuando finalmente llega otro radical libre que es capaz de enlazar y terminar la cadena. Esto es muy importante que sea otra cadena en este caso, de una resina acrílica la que termine. ¿Y esto cómo se consigue? Pues teniendo muchísimo cuidado con la dosis del fotoiniciador, porque a más fotoiniciador puede ser que acabe actuando como terminador del proceso radicalario. Es decir, si hay muchísimo radical libre, lo que va a hacer es que van a reaccionar con el radical libre de la cadena, terminándola y dando, por ejemplo, este tipo de molécula. Es decir, y en resumen, más fotoiniciador no implica un mejor curado, hay que tener muchísima dosis y no exceder la recomendada. Hay también los procesos de ácido catalizado, que son los procesos de las resinas epoxi. Es decir, con el ácido que hemos generado con el proceso de emisión ultravioleta, en el anillo lo protonamos, abrimos el anillo y empieza ya con el ion carbonio a hacer la polimerización epoxi que se irá propagando. Al final, ¿qué vamos a tener? Un poliéter con unas longitudes elevadas. Preguntas: ¿cómo podemos conseguir un curado superficial y un curado profundo? Un curado superficial principalmente va a trabajar a longitudes de onda pequeñas. Además, va a ser importantísimo que las longitudes de absorción del fotoiniciador correspondan a estas longitudes y, evidentemente, pues no sé, hay que buscar el fotoiniciador adecuado. Las películas ultrafinas, por ejemplo, un producto que resulta muy eficaz es el Chevacure 300. En cambio, para conseguir un curado profundo requerimos de, como ya hemos dicho antes, de longitudes de onda más penetrante. Por ejemplo, estaríamos hablando ya de entre 350 y 420 nanómetros. Por lo tanto, habrá que buscar fotoiniciadores adecuados y si conviene, incluso hay que buscar un fotoiniciador fotoblanqueable para que alcance las partes más profundas.
¿Cómo saber si el recubrimiento ha curado adecuadamente? En primer lugar tenemos la parte del tacto, comprobar si a tacto tiene, por ejemplo, tacking o algún otro síntoma. También podríamos comprobar el curado de adhesión, por ejemplo, comprobando la capacidad que tenemos de arrancar el recubrimiento una vez ya está curado con algún tipo de adhesivo. Luego tendríamos, para comprobar el sustrato final, el curado final, hay técnicas con metiletilcetona, pues el frotado, a ver si conseguimos arrancar el recubrimiento. Con estas pruebas podemos comprobar de una manera rápida, de una manera sencilla, si el curado ha sido correcto. Chitec tiene unas gamas amplias, porque como ya seguramente estamos adivinando, a cada formulación le corresponde un fotonizador adecuado. Entonces hay que buscar el fotonizador adecuado en función pues, del curado, de las expectativas que tenemos, de las propiedades del recubrimiento final, de las propiedades, no va a ser el mismo un producto al agua que un producto al disolvente, con curado LED, con fotoiniciadores polimóicos, etc. Es decir, tenemos un montón de especialidades y hay que encontrar la más adecuada. Por ejemplo, hay fotoiniciadores indicados para sistemas al agua. Por ejemplo, claro, ¿qué implicará esto? Que el fotoiniciador deberá ser soluble o ser compatible con sistemas acuosos. No vamos a entrar aquí a hablar de las ventajas de los sistemas de agua, pero sí que en primer lugar ya nos adelantamos a que la cantidad de compuestos volátiles va a ser mucho menor o inexistentes. Además que al trabajar en bajas viscosidades permite buenas propiedades, por ejemplo, de sprayado, que a la hora de aplicarlo en grandes superficies va a ser interesante. Y la contracción va a ser mínima. Además, como las pinturas al agua son fácilmente lavables habitualmente, el equipo va a ser de fácil limpieza, con la consecuente mejora de productividad. Los productos de Chitec indicados para agua, principalmente estaríamos hablando del Chivacure 1256, el 1600 o el RGen 259. Luego tendríamos los fotoiniciadores activados por luz visible. Es decir, que estamos hablando de fotoiniciadores que van a actuar a partir de 400 nanómetros. Por ejemplo, el 534. ¿Esto qué nos permite? Pues que en primer lugar puedan curar con simple luz solar o luz amarilla y a la vez que no nos van a interferir con los protectores ultravioleta. Es decir, como la emisión de luz de curado está por encima de los de luz ultravioleta, de los protectores de luz ultravioleta, no van a interferirse, no van a absorber la luz que tanto necesitan para el curado. Aquí tenemos los tres productos para la luz visible, el 534, RGen 261 y el RGen 262, siendo estos últimos dos de naturaleza catiónica e indicados para sistemas pigmentarios. Curado LED. El LED es un sistema de curado que es distinto del curado ultravioleta, aunque conceptualmente es el mismo. Sencillamente trabaja a otras longitudes de onda. Los primeros LED que hubo trabajaban con ultravioleta, estaríamos hablando de 365 nanómetros, aparecieron mejores lámparas hacia ya 395 nanómetros y finalmente cada vez vamos a longitudes de onda mayor hacia visible, como los LEDs de 440 nanómetros o los de bulb que ya estaríamos en visible. ¿Qué debilidades tienen estos sistemas? Que es una emisión de longitud de onda singular. No tenemos varios picos de potencia. Además, la potencia propia de la lámpara acostumbra a ser baja y, por lo tanto, hay una baja radiación y una baja penetración a priori. Además, que son lámparas de coste elevado.
Eso sí, los sistemas de curado LED es ahí donde hay la tecnología, está en la lámpara, no en los fotoiniciadores. Los fotoiniciadores sencillamente es buscar la molécula con la absorción en la longitud de onda que interese. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un montón de productos con sus diferentes espectros de absorción y hay 5 que sí que los encontramos que están en las absorbancias interesantes para LED a partir de 395, como es el 534, el MK, el TPO, el 1256 o el ITX. Pero la pregunta es, ¿son adecuados todos? Habrá que mirarlo. En primer lugar, lo que se busca para una aplicación LED es que tengan una alta absorción a partir de 395 nanómetros. Además, sí puede ser que sean de acción fotoblanqueante y resistentes al oxígeno. Chebacure TPO del 1256 y el 534 cumplen los dos primeros, pero el tercero no. Y eso provoca la susceptibilidad a reaccionar con el oxígeno, que el curado superficial sea pobre. Hay hoy en día mecanismos, incluso maquinaria, que lo que hace es proteger del oxígeno la parte del curado LED para que no se vean afectados. Entonces, como conclusión, la gama disponible para curado LED tendríamos para 440 nanómetros el 534, para 395 el TPO, el 1256 y el 534, en que aquí actuaría como fotoiniciador secundario y hay que tener mucho cuidado con su dosis para que no actúe como terminador. Y cuando estamos bajando a longitudes de onda más pequeñas, ahí ya tenemos muchísimas más opciones. Estamos en ultravioleta y por lo tanto habrá que buscar el fotoiniciador que más nos convenga. Otros fotoiniciadores interesantes y de última tecnología son los poliméricos. Hace unos años se encontró varios residuos de fotoiniciadores en alimentos infantiles. La causa eran plásticos y recubrimientos de estos plásticos que dejaban migrar el fotoiniciador que no había reaccionado o residuos de fotoiniciador hacia el alimento. Esto provocó un desarrollo que eran los fotoiniciadores poliméricos. Las estructuras de estos fotoiniciadores son principalmente lineales, colgantes, es decir, estaríamos hablando de una cadena de la cual van colgando los fotoiniciadores, la parte reactiva de las moléculas, o estaríamos hablando de los multifotoiniciadores tridimensionales, en que estaríamos con cadenas ya que abarcarían grandes volúmenes. El objetivo es el incremento del peso molecular, es decir, con el incremento del peso molecular conseguimos una baja extracción de la molécula del film y por lo tanto una baja migración. Por ejemplo, a pesos moleculares mayores de 500 daltons es complicado que el fotoiniciador migre, pero si tienen más de 1000, esa molécula ya no va a ser capaz de migrar dentro del sustrato plástico. Por lo tanto, ¿qué estamos buscando? Cadenas grandes que nos permitan llegar a alcanzar este peso molecular elevado. Eso sí, eso implica un peso muerto, por lo tanto, estaríamos incorporando gran cantidad de, digamos, porcentaje de materia que no va a ser reactiva, porque lo que se busca es, repito, un peso muerto. Y eso implica que la parte reactiva va a ser proporcionalmente menor. Habrá, en conclusión, que incorporar más dosis de fotoiniciador radicalario para conseguir velocidades interesantes. Hay una solución que permite aumentar la velocidad, que son los fotoiniciadores poliméricos de tipo polinuclear. ¿Qué son cuáles son las estructuras de los fotoiniciadores polinucleares? Es principalmente las cadenas reactivas, fotoiniciadores
radicalarios que se han unido en un polímero. Es decir, tenemos un polímero lineal con muchísimas cabezas reactivas. Esto que permite, por un lado, aumentar el peso molecular, por lo tanto, repito, baja migración, baja extracción, y por el otro, aumentar las velocidades de reacción hasta que sean interesantes. Claro, como cada molécula libera después de la absorción de la luz muchos radicales libres, la reacción va a ser muy interesante. Problema, que tanto radical libre va a verse afectado con el oxígeno. Por lo tanto, es uno de los temas a tener en cuenta. Aunque en principio van a quedar, a pesar de que el oxígeno les va a afectar, suficientes radicales libres como para conseguir una polimerización efectiva. Los fotoiniciadores poliméricos multicabeza de Chitec son la familia 150-300, que estaríamos hablando pues desde el Chibakure 70, que es un 70% de Chibakure 150 con un monómero, hasta el Chibakure 300, que sería el top de gama en fotoiniciación. ¿Qué nos aporta esta familia? En primer lugar, que consiguen ser resistentes a la inhibición de oxígeno. Al tener tantas cabezas reactivas, el oxígeno no será capaz de afectarles hasta niveles notables. Además, tendrán una baja extracción y migración al venir de moléculas grandes, de moléculas de alto peso molecular. No habrá olor ni antes ni después. Además, con una buena fotovelocidad, no van a amarillear. Recordemos que estos no tienen aminas sinérgicas, y además son una buena elección para recubrimientos ultrafinos en que buscamos una buena velocidad de curado. Y bueno, los encontramos en aplicaciones pues como desde gafas a etiquetado de envases. Las aplicaciones de fotoiniciadores abarcan muchísimos campos. Estaríamos hablando desde técnicas gráficas, tintas, recubrimientos fotorresistentes, estaríamos hablando de fibras ópticas, recubrimiento de metal, wood coating, litografía, adhesivos. Voy a hablar solo de las más comunes, por ejemplo, la del Graphic Overprint Varnish. Esto es un recubrimiento en páginas ya una vez impresas, incluso a veces con matiz, con barniz, y que lo que les permite es incorporar un recubrimiento que puede ser coloreado, mate, satinado, brillante, y bueno, hay productos indicados ya para este tipo de recubrimiento. Luego tendríamos las tintas que pueden ser además offset, screen, flexo. Claro, estamos hablando de productos de menor viscosidad, de película delgada, y eso implica una mayor dificultad técnica. Entonces aquí hay que buscar sobre todo un fotoiniciador en función de los pigmentos. Por ejemplo, tendríamos el Chibakure 107, no es sensible al oxígeno, con muy buen curado superficial y adecuado para transparentes y blancos. Eso sí, tiene el inconveniente del olor. Mientras que tenemos una evolución que es el Chibakure 107, en que la mayoría de los colores, a excepción del blanco, pueden sustituir al Chibakure 107. Eso sí, hay que vigilar con la migración. Luego tendríamos el metal coating, que es otra de las posibilidades a tener en cuenta. Habitualmente se usan con fotoiniciadores catiónicos y precisamente por esa capacidad de adhesión que tiene. Y tendríamos ahí aplicaciones en can coil o coil coating decorativo. Tendríamos luego el wood coating, en que aquí tendríamos la aplicación tradicional con resinas de poliéster, poliacrilado, poliuretano, epoxi, y que proporcionan una alta dureza
una buena resistencia química y un alto brillo. Además, la desventaja, la limitación es que son de baja flexibilidad y pueden dar tacking incluso después del curado. Y aquí las recomendaciones serían principalmente Chevacure 173 y 184 para el blanco. En cambio, en los sistemas al agua, que cada vez son más frecuentes, estaríamos hablando de poliuretanos y eso que permiten que el 100% del recubrimiento es tratado sin tacking y se incrementa la productividad. Y ahí lo habitual es una combinación entre 850 y 173 dispersado en agua. Otra de las aplicaciones principales son los adhesivos de curado ultravioleta, en que estos adhesivos utilizan el curado ultravioleta para solidificar, para secar, para adherirse lo antes posible. Esto tiene un requerimiento que es que sean los films muy finos y además que no estén sujetos al amarillamiento. Esto les da muchísima productividad a muchos sistemas industriales por la velocidad de secado y por lo tanto de pegado de componentes. Y esto es todo. Espero que haya sido de interés y estoy abierto a las preguntas que tengáis. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, que sepan que estamos a su disposición para atender cualquier consulta, cualquier pregunta que les surja y estaríamos encantados de atenderles. Por lo tanto, ya doy por terminado el webinar. Gracias por su atención y saludos.